Hola, ¿te imaginas un encuentro con dos grandes genios de la historia del arte? Ambos te ofrecen una de sus obras y te piden que, por favor, elijas solamente una de ellas. ¿Cuál sería tu elección? En este segundo encuentro, Becker y Chopin esperan tu respuesta. Vamos a leer la rima 53, el precioso poema Volverán las oscuras golondrinas, donde el poeta nos invita a reflexionar, entre muchas otras cosas, esa relación que existe entre el tiempo y el amor, el nacimiento del amor, el florecimiento quizás de la manera más pura, ¿no?, del amor, y la posibilidad que tiene ese ser amado de volver a recibir en el tiempo, en la vida, esa calidad de amor. Como todos sabemos, bueno, pues el poeta lo deja claro, ¿no?, lo que él piensa al final del poema. Y vamos a interpretarles el Nocturno número 2, opus 9 de Chopin, el cual es una de las obras más conocidas de la literatura pianística y musical, donde pienso que Chopin, de alguna manera, también nos invita a escuchar esa relación entre el nacimiento de una inspiración, el regreso de esa inspiración y el tiempo, ¿no? Cómo fluye, cómo puede ser, no sé, posible que se exprese la magia de la poesía en una melodía, en una frase, por ejemplo, y qué posibilidades tenemos nosotros como audiencia, ¿no?, de volver a escuchar esa belleza de nuevo, ¿no?, en el tiempo. Creo que Chopin también al final nos deja claro cuál es su opinión. Si nos acompañas hasta el final del video, vamos a compartir contigo mi opinión. Brevemente te voy a explicar el porqué de mi opinión y te pedimos encarecidamente que nos dejes tu opinión, cuál es tu elección en los comentarios. Este es un programa que pretende pasar un breve momento de cultura, donde la música y la poesía se encuentran para darnos a nosotros quizás la oportunidad de elegir, ¿no?, una obra que nos llene más, que nos cautive más nuestra alma. Pues bien, vamos allá. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.
Es muy difícil escoger una de estas dos obras. La esencia del poema es la pureza del amor y la rareza de que eso suceda, ¿no? El poeta está convencido de que la luz que emana de su alma, el amor que ilumina la vida, ¿no? Producto de esa mujer, es irrepetible. Es irrepetible porque él no concibe que pueda amarse más. Y pues nadie podrá amarla a ella de nuevo como Becker lo hizo. Chopin juega con este movimiento, con esta fluidez de emociones, ¿no? Que regresan, que vuelven, que tienen una pausa y vuelven, ¿no? El nocturno es un nocturno, una noche iluminada, ¿no? Llena de estrellas, quizás algunas nubes, de pronto de nuevo la luz, vuelve la luz. Pero en ese crescendo que tiene al final, antes de llegar a la coda, se manifiesta la luz de una manera tan enorme, ¿no? De una manera tan bella, inmensa sería un adjetivo mejor, que al final del nocturno tenemos la sensación, al menos yo la tengo, que podemos volver a comenzar inmediatamente, o sea que es posible perfectamente bien el resurgir de esa inspiración para todo el ser humano, ¿no? O sea que todos tenemos la oportunidad de volver a escuchar, de volver a ser amados quizás, ¿verdad? De volver a permitirnos el encuentro con el arte, o con, mejor dicho, con la belleza del arte, ¿no? Se puede también cuestionar esto con la expresión que nace del alma humana, por supuesto. Bien, llegó la hora de elegir. Yo elijo el Nocturno de Chopin porque ha sido una obra que me ha acompañado desde mi infancia. Uno se siente una especie de dicha, ¿no? De poder tener estas cosas cerca, ¿no? De tener esta música cerca, de poder... y por eso, de alguna manera, no soy un poco... tengo la tendencia, ¿no? Siempre hacia Chopin, porque es uno de mis compositores favoritos. Pues nada, por favor, si has escuchado este video hasta ahora, ten la amabilidad de dejarnos tu elección. Como siempre les comento, primeramente gracias porque en el primer encuentro nos escribieron muchos comentarios. Esto es un canal en ciernes y queremos invitarlos a ustedes a este espacio. Por favor, déjenos tus comentarios y también qué obra de piano y qué poema te gustaría escuchar en este encuentro. Con mucho gusto leemos el poema, interpretamos la obra para piano. Esta es una obra de mi esposa y mía. Ella siempre está buscando la poesía, yo la música, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Una labor de familia y de amor, a la cual te invitamos. Por favor, pues nada, acompáñanos, suscríbete y sobre todo ayúdanos a crecer en este proyecto. No es muy usual. Generalmente los pianistas y los poetas pues andan en sus propios canales y nosotros estamos tratando de fluir, ¿no? De que se confluyan las dos corrientes artísticas. Espero que este video haya sido del agrado de todos y te esperamos en un próximo encuentro. Gracias.